¿Qué tal? Bienvenidos a La Morralla, espacio de vértigo político dedicado a temas de economía y finanzas. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef. Es una entidad pública que tiene dos grandes funciones: asesorar y proteger a los usuarios de los servicios financieros. Quizás en términos coloquiales y para ser más claro que se entienda, somos una especie de Profeco del sector financiero. Es decir, mientras que Profeco ve entidades comerciales, ve comercios, nosotros vemos y protegemos y asesoramos a los consumidores o usuarios de servicios financieros. Lo mismo es una cuenta de banco, que un seguro, que una caja de ahorro, que una SOFOM. Todo este tipo de servicios los atiende la Conducef, menos el tema de casas de empeño, que quedan fuera del ámbito de la legislación de Conducef. Tenemos más atribuciones en materia de prevención y en materia de protección al usuario. En materia de prevención se amplían las facultades de Conducef para difundir y coordinar temas de educación financiera. En materia de prevención también se introduce por primera vez en la legislación financiera el concepto de cláusulas abusivas. Conducef va a poder revisar, analizar y en su caso ordenar que se quiten de los contratos aquellas cláusulas que podemos considerar como abusivas. Las letras chiquitas. Las letras chiquitas se van a hacer, no solamente se van a hacer grandotas, sino cuando sea necesario se van a tener que retirar de estos contratos. Yo creo que tenemos en nuestro ámbito de competencias pues prácticamente la totalidad de la población, pero fundamentalmente los trabajadores, los agentes económicos, que de alguna manera tienen una relación de consumo, de uso de productos financieros. Yo creo que tenemos dos grandes rubros y varía un poco por sector, pero yo creo que se necesita más claridad, transparencia en los contratos de depósito, de crédito, en los conceptos. Por ejemplo, cuando uno utiliza o cuando uno obtiene un crédito de nómina, que es un producto que ha tenido mucho auge en los consumidores, casi siempre estos vienen acompañados de un concepto llamado seguro de desempleo. Este concepto es confuso. No es, por ejemplo, un seguro de desempleo, es un seguro contra despido. Luego, entonces, a veces esta información hace que los usuarios tengan la percepción de que el producto funciona de X manera o el seguro funciona de X manera, cuando en realidad no es así, cuando en realidad está funcionando bajo otras cláusulas de exclusión. Creo que en esto hay mucho que avanzar. Hay una demanda social de toda la gente, hay un sentimiento de toda la gente, aunque no es materia directa de Conducef. La reforma nos va a dar poco más atribuciones en este sentido, que los servicios bancarios y financieros en el país son costosos. Yo creo que hay margen para mejorarlos, para abaratarlos y para trabajar mucho en el tema de comisiones, por ejemplo. Conducef va a poder opinar sobre cierto tipo de comisión, si es alta o es baja o está fuera de mercado, y no obstante que Banco de México es el encargado de regular estas comisiones y tasas, finalmente ya por lo menos Conducef va a poder emitir una opinión hacia Banco de México cuando detectemos que algún tipo de comisión pues está más alta que el promedio, ¿no? Entonces es otra área de oportunidad. En el área de oportunidad de los seguros, por ejemplo, los seguros, ahí tenemos un gran reto, ¿no? Cómo traducir los tecnicismos de las pólizas para que la gente los entienda. Cómo que generamos una carátula de un seguro que sea entendible para la gente. Es otra área de oportunidad. Y yo creo que todo esto se viene englobando en el tema de educación financiera. Creo que este país requiere urgentemente de una mayor educación financiera, de una mayor información financiera. Yo creo que todavía nos falta mucho.
Yo creo que por eso es que es tan necesaria la educación financiera. Hemos visto fenómenos de sobreendeudamiento. Creo que si hubiese un problema estructural, digamos, del sector, es el sobreendeudamiento que se observa en muchas personas, y desde luego causas y productos específicos que son los que concentran la mayor parte de las reclamaciones, las quejas que se dan tanto a las instituciones bancarias o financieras como las que nos llegan aquí a Conducef. Yo te diría que el producto más demandado de los productos financieros que hay, pues es la tarjeta de crédito, más controvertido, y la causa pues son los cargos no reconocidos. Luego entonces yo creo que sí hay áreas de oportunidad que no son tan estructurales, que son más cotidianas, pero que sí merecen y están mereciendo y están siendo de atención especial por parte de Conducef. Lo hemos venido señalando. Conducef aquí va a actuar de dos maneras, ¿no? Vigilando que cumplan con lo estipulado en las pólizas, asesorando a la gente que haya tenido algún siniestro en sus bienes, y evidentemente vamos a estar supervisando muy de cerca el trabajo de las aseguradoras, el cómo y cuánto y cuándo paguen por los siniestros. Evidentemente conocemos que ayer la AMIS dio un comunicado de prensa, anunció más o menos que ya tiene algunas estimaciones de lo que puede costar o del daño, de los daños que hubo, y también de lo que ellos van a tener que erogar. Yo creo que en la medida que pasen los siguientes días, la gente va a aumentar el número de reclamaciones de siniestros, y nosotros hemos venido anunciando primero varias cosas, ¿no? En materia de seguros, cualquier persona prácticamente que tenga un auto con cobertura amplia o limitada, pues va a ser resarcido los daños de alguna inundación, por ejemplo. Si su carro quedó bajo el agua, pues es una obligación de la aseguradora restituirlo, ¿no? Y obviamente estaremos revisando los daños ya en los bienes, quien haya tenido pólizas contra inundación, pólizas contra daños materiales en bienes inmuebles, pues obviamente estaremos muy al tanto. Aquí le hemos venido diciendo a la gente que si tienen alguna duda, incluso antes de llegar con su reclamación al seguro respectivo, asistan o llamen a Conducef para una asesoría. Desafortunadamente no, y yo creo que esto vuelve a caer en el esquema de los alcances que puede tener la educación financiera. Si nosotros vemos los resultados de la encuesta nacional de inclusión financiera, nos podemos dar cuenta que sí, que la penetración y la familiarización del mexicano con los asuntos financieros y con los términos financieros es muy limitada. Incluso el orden que los mexicanos tienen en sus finanzas, la encuesta nos revela que solamente el 20% de la población adulta lleva, por ejemplo, un registro de sus gastos, hace un presupuesto de sus gastos. Menos del 20%, el 25% ahorra de manera formal. Menos del 30% recurre al crédito formal. Luego entonces esto nos da una idea de la gran área de oportunidad, pero también de lo riesgoso que puede ser, por ejemplo, guardar el dinero bajo el colchón, acudir con un prestamista en lugar de acudir con una institución, sea la que sea, bancos o FOM. Siempre es mejor una institución que esté regularizada, que esté ordenada, registrada, supervisada, pues que ir con un prestamista o con alguien sobre quien no tenemos ningún tipo de regulación. Yo creo que es una cuestión también cultural, es una cuestión de falta de información y de difusión de educación financiera.
Si bien es cierto, por ejemplo, que existe la percepción de que los seguros son muy caros, yo siempre pongo el ejemplo. A lo mejor no es el mejor para este caso de los desastres naturales, mas sin embargo muchas veces existe la percepción de que un seguro para auto es muy costoso. Sí, evidentemente es muy costoso, o es costoso si nosotros tenemos un seguro de cobertura amplia. Pero si nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil, son seguros que nos pueden costar al año entre 1,500 y 1,600 pesos. Y que por lo menos estás cuidando o te estás cubriendo contra algún tipo de eventualidad. Obviamente que en la medida de lo posible, pues es deseable que tú vayas aumentando esta cobertura, pero bueno, la más mínima cobertura, pues es deseable que por lo menos lo conozcas, sepas que hay seguros básicos que te cuestan, ¿cómo se llama?, que no son tan costosos. Hay uno de Inbursa, por ejemplo, que te cubre contra inundaciones y es un seguro relativamente barato. A lo mejor muchas veces la población no sabe que existe. Por eso es tan importante la difusión de esta educación financiera, de esta información financiera. Mira, esta sexta semana yo creo que tiene una particularidad respecto de las anteriores. Anteriormente eran una serie de conferencias a nivel nacional en donde pues sí se asistía a algún auditorio de alguna universidad, alguna asociación, se le daba énfasis al tema. Iban conferencistas, se hablaba de lo que era la Conducef, se hablaba quizás de temas financieros. Y este año, por primera vez la Conducef, además de venir haciendo estas actividades en las delegaciones, este año lo que decidimos agregar es una feria, vamos a llamarle así, de información financiera. ¿Por qué es una feria? Porque se generaron más de 65 stands en una especie de exposición en donde las instituciones financieras, ya sea bancos, cajas de ahorro, seguros, organismos gubernamentales como podría ser el Infonacot, el CETES Directo, el Banco de México, la CNBB, tienen stands y están dándole información a la gente sobre qué es lo que hacen los productos y para qué sirven los productos y lo que hacen. El MIDE, el Museo Interactivo de Economía, tiene una exposición, por primera vez sale una parte de la exposición del MIDE, una exposición, y se convierte en una exposición itinerante. Conducef tiene una exposición infantil, entonces hay auditorio, hay talleres, hay obras de teatro, de educación financiera, hay cuentacuentos, es decir, la educación financiera es para todos, desde un niño a quien se le puede fomentar el hábito por el ahorro, hasta adultos, hasta que se le pueden decir cómo invertir en el mercado de valores, por ejemplo. Luego entonces, esta modalidad que se ha decidido, pues es para acercar el tema a la gente de la calle, que no sienta que es un tema para expertos, que no sienta que es un tema para científicos, porque además es parte de nuestras decisiones de la vida cotidiana, de la vida diaria. El cómo realizar un consumo más inteligente, cómo escoger la tarjeta de crédito que más se acomoda a tus intereses, digamos, que más se acomoda a ti, cómo leer un estado de cuenta, qué es un Afore, para qué nos sirve. Es decir, esta información es la que se está dando in situ, y yo creo que ahí sí la educación financiera no debe ser un proceso receptivo, sino debemos de salir a buscar a la gente, estar en contacto con la gente, y es un poco el espíritu que se buscó y me parece que se alcanzó de manera muy satisfactoria
en esta sexta semana y en esta nueva modalidad. Pues les pido que piensen en la Conducef y que asuman que la Conducef no solamente va a ser un órgano que va a estar y que está para proteger sus derechos como usuarios, sino que también lo asuman como un asesor financiero de la gente. Es decir, nosotros estamos para dar asesorías que a veces pueden evitar una controversia o un problema, que no solamente es para pelearse con una institución, sino para asesorarse de algún producto en el mercado, que antes a lo mejor de contratar algo, si tienen dudas, que nos llamen, nos pueden llamar por teléfono. Tenemos un 01800 999 8080 al que pueden marcar por una asesoría, asistir a nuestras delegaciones si quieren una asesoría más personalizada. Tenemos delegaciones en toda la República, tenemos 4 en el Distrito Federal. Luego entonces que cuenten con la Conducef no solamente para defender sus intereses, sino para prevenir finalmente las acciones que se puedan tomar ellos como consumidores. Desde luego que la página de internet es muy rica, es www.conducef.gov.mx. Encontrarán simuladores de tarjetas de crédito, simuladores de créditos hipotecarios, comparadores de los costos, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, qué requisitos se tienen que cumplir para tener una u otra tarjeta de crédito, cuál es el seguro de autos que más me conviene. Tenemos un simulador de seguros de autos. Creo que hay información muy rica en esta página de internet. Gracias por su atención y lo esperamos en una emisión más de La Morralla.